Hola, ¿qué tal? Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos aquí en Asterisco. Bueno, pues en esta ocasión preparamos para ustedes un programa especial con lo más relevante que Asterisco ha presentado en torno a la literatura y los escritores. Como figuras centrales estarán Sergio Pitol y Álvaro Mutis. Conoceremos qué leen los escritores según la apreciación de Javier Aranda Luna. Escucharemos el testimonio de distinguidos literatos sobre algunas zonas arqueológicas del país y Angelina Muñiz Huberman hablará del exilio y la poesía. También formularemos elogios a la lectura y a los libros. Acompáñenos en este recorrido por el mundo de la literatura. Bienvenidos a Asterisco. Jorge Luis Borges escribió en el poema Un lector, incluido en el libro Elogio de la sombra, que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. A propósito de ello, ¿se ha preguntado alguna vez qué leen los escritores en México? Javier Aranda Luna nos tiene su respuesta. Un libro similar a una carta en la que alguien garabatea con signos negros la cuenta de sus días. Pero los libros, a diferencia de las cartas, carecen de destinatario. Están escritos para cualquiera, sí, pero no para todos. Solo algunos descubrirán entre sus líneas el propio perfil de su rostro, el ritmo de su sangre, el rastro de su aliento al acercarse al espejo. Por eso Borges sugería leer solo los libros que nos gustaran y no guiarnos por la moda o los grandes nombres. Como leer es conversar, nada más natural que evitemos las charlas que nos fastidian, los diálogos que nos aburren, así se trate del Quijote de la Mancha. Hay libros que no nos corresponden, como cartas que, por un error, llegaron a nuestra casa. ¿Y con quién conversan en silencio los escritores mexicanos? Con sus contemporáneos, claro, pero también con los muertos, con aquellos que ya no están, pero dejaron en unas líneas las líneas de su mano. El trato con nuestros escritores me ha enseñado que sobre todo dialogan con los muertos. Leen novedades, sí, algunos más que otros, pero invariablemente todos regresan una vez y otra a la lectura de los clásicos. Es curioso. Muchas de las novedades de las que nos hablan nuestros escritores se encuentran en un soneto de Sor Juana o de Shakespeare, en las inverosímiles construcciones lingüísticas de Joyce, en el sano ejercicio de la claridad de Francisco de Quevedo, en la perfecta música de Darío o en las pesadillas de Dante, Kafka o Dostoyevsky. Los escritores leen por vicio, pasión, curiosidad, trabajo, autoanálisis, decisión, gozo, disciplina, diversión, destino. Se pueden detener en un libro varios meses o leerlo en una tarde, o tener en la mesa de trabajo libros de poesía, historia, novelas, biografías, cuentos a los que van y vienen en la misma semana. Algunos toman notas de sus lecturas en un cuaderno como Juan García Ponce, otros en pedazos de papel que insertan en las páginas de los libros como hiciera Octavio Paz, otros subrayan párrafos enteros y, sin miramiento, apuntan con letra menuda sus comentarios en los márgenes de ensayos y novelas como Héctor Aguilar Camín. Leen con orden o sin él, pues muchas veces una lectura los lleva a otra y a otra y a otra más. Algunas veces su entusiasmo los hace memorizar fragmentos de novela, cuentos y larguísimos poemas, como ocurre, particularmente, con José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis. Mr. Memory,
como lo conoce un importante editor español. Los memoriosos no se conforman con la comodidad del libro en la biblioteca. Sus textos preferidos los acompañan cada día y cada hora en cualquier parte. Los entretejen en sus conversaciones con amigos o con algún desconocido proclive a emocionarse con la cadencia de una prosa o la imagen de un cuarteto. Los grandes escritores mexicanos no distinguen entre leer, vivir y escribir. Por eso en sus charlas, Salvador Elizondo no se cansa de referir las logradísimas acrobacias literarias de Joyce, como si hablara de un amigo, y Sergio Pitol da cuenta, en la sobremesa, de sus lecturas excéntricas que incluyen a Tabucchi, Mann, Pérez Galdós, Faulkner, la familia Burrón, con la misma vivacidad con que relata sus viajes. Sergio Pitol ha dicho que el reconocimiento de los lectores le llegó tarde, hecho que sin embargo no le ha producido un sentimiento de pesar. Afirma también que escribir lejos de México le dio una libertad absoluta para no ceder a ninguna de las modas que han devastado a otros escritores. Juan Villoro, uno de los creadores que de alguna manera han sido discípulos del maestro Pitol, nos ofrece un acercamiento a su literatura. El Premio Internacional Juan Rulfo que se acaba de conceder a Sergio Pitol reconoce la obra de uno de nuestros mayores autores. Creo que bastaría la trayectoria de Sergio Pitol como traductor para convertirlo en uno de nuestros principales hombres de letras. Sergio Pitol ha traducido del polaco, del ruso, del italiano, del francés y del inglés algunos de los principales libros de este siglo. Pienso, por ejemplo, en El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, en Otra vuelta de tuerca, de Henry James, en Las puertas del paraíso, de Jerzy Andrzejewski. Sin embargo, la obra propiamente narrativa de Sergio Pitol tardó en ser reconocida. Hace exactamente 20 años, Pitol era el autor de un puñado de cuentos y de una novela, El tañido de una flauta, que según Carlos Monsiváis era un clásico secreto de la literatura mexicana, una obra mayúscula que aún no había tenido los lectores que merecía. De acuerdo con Vladimir Nabokov, los mejores personajes que crea un escritor son sus lectores. Todo autor verdaderamente digno de su nombre inventa una nueva forma de lectura y por lo tanto crea un público particular que no existía antes de él. Sergio Pitol tardó en inventar estos lectores, pero creo que ahora, con sus 3 novelas agrupadas en la trilogía del Carnaval, con su libro El arte de la fuga, ha patentado un tipo de lectura distinta. Creo que el sello predominante de la literatura de Pitol no es tanto lo que ocurre en la trama, sino lo que podría ocurrir. Estamos ante un escritor en donde lo definitivo no son las anécdotas reales que estamos leyendo, sino las potenciales que ocurren en la imaginación del escritor y del lector. Es decir, esta literatura que se discute a sí misma y expresa posibilidades inagotables del relato. Toda la obra de Pitol es una investigación sobre cómo se escriben los relatos. Muy en especial su novela El desfile del amor, que es la historia de un historiador que busca indagar hechos reales que ocurrieron en el año de 1942 y se encuentra con una serie de testigos que le van a dar cada uno de ellos su versión particular, una versión distorsionada, tamizada por subjetividades que hacen que el historiador se dé cuenta de que esa realidad es ya imposible de indagar como documento y entonces solamente puede conocerse como ficción. En esta novela, El desfile del amor, Sergio Pitol hace una metáfora de lo que es la verdad en la cultura mexicana, cómo nosotros nos cuesta muchísimo trabajo indagar hechos reales, sucesos que ocurrieron, asesinatos, hechos de sangre, etcétera, y cómo la única manera fidedigna de reconstruirlos es el arte de la ficción. El exilio entre los escritores no es solo condición biográfica, sino en reiterados casos, cualidad ineludible de muchos de sus personajes, figuras del desarraigo, el extrañamiento y el destierro en tránsito continuo. Angelina Muñiz Huberman colabora en Asterisco con su muy sentida y particular visión de la poesía y el exilio. Es en la modernidad
cuando podremos pensar que el exilio se dirige hacia la creación de una poética. En algunos autores será más consciente que en otros, en algunos más se diluirá, pero en todos los casos subyacerá de manera más o menos explícita. El exilio, fenómeno de nuestra época, es un asombro constante en un recogimiento absoluto. Es la conciencia de la temporalidad. Se erige sobre fragilidades que al reconocerse adquieren la fortaleza del castillo que se defiende. La sensación de debilidad debe ser apuntalada por un mundo interno poderoso, un lenguaje bien definido, una estructura perfectamente calculada. Cuando todo se ha derrumbado externamente, la necesidad de la reconstrucción es insoslayable. No se puede vivir en las ruinas. Si el escritor trasciende la etapa de las ruinas, su obra adquiere una mayor profundidad y su propósito es claro en cuanto a qué tipo de realidades estéticas quiere desarrollar. Si el exilio es el exilio, no habrá modo de darle más vueltas. Esos son los pasos que señalan el camino. El exilio que es el exilio no es otra cosa sino la poesía alcanzada. Como parte de su experiencia de participar en un interesante proyecto del Conaculta, reconocidos escritores mexicanos nos hablan de sus vivencias e impresiones sobre diferentes zonas arqueológicas del país. El reportaje es de Ana Cecilia Terrazas. Difícilmente pueden encontrarse guías más sensibles para recorrer sitios prehispánicos que escritores o poetas mexicanos. La Dirección de Medios de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia realizó una serie titulada Arqueología y Literatura, en la cual se entreveran ambas disciplinas. Autores tan prestigiados como Carmen Boullosa, David Huerta, Margot Glantz, José Agustín, Sergio Pitol y Carlos Monsiváis realizan diversas visitas a zonas arqueológicas y a sus respectivos museos de sitio. Asterisco presenta un resumen de estos viajes. Creo que no hay ninguna ciudad parecida a Cantona. Cuando se las he platicado a mis amigos después de la visita que hicimos, todos me dicen, pero tú hablas de un lugar imaginario, de un lugar que no existe. ¿Cómo va a ser que haya habido una ciudad panal, que haya habido una ciudad donde los ciudadanos vivían entremezclados con los templos? No es cierto que en una ciudad prehispánica había esa cantidad de calles. ¿Cómo que un laberinto? ¿Creen que les estoy mintiendo? Creo que se hará con el tiempo un lugar mítico para escritores o para gente que ame la fantasía, y todos nos preguntaremos cómo fue que la gente de Cantona imaginó un lugar así, lo hizo real y lo dejó intacto para el paso de los siglos. En Calakmul, en el corazón del Petén campechano, las piedras se funden con la selva, con el cielo nuboso. Las emociones del tiempo nos agobian, nos deslumbran, nos obligan a pensar, a imaginar. Calakmul destaca entre las ciudades del México antiguo, en la zona maya, por su abundancia de estelas. Son páginas de piedra, escritas, labradas, esculpidas por los antiguos mayas. ¿Hablan de qué? Hablan de migraciones, de punas, de constitución de dinastías, de comercio, de fenómenos demográficos. Hablan, son signos claros. Hay varias cosas que me maravillan aquí, muchas. Entre otras, el que estos edificios, estas esplanadas, se hayan hecho a lo largo de más de 1000 años. Y que sin embargo, a pesar de que se hicieron en muy distintas etapas de tiempo, mantengan la misma estructura, la misma orientación, y que tengan esa misma armonía y que repitan el mismo tipo de ornamentación, que en lugar de darle monotonía al sitio, le da una apariencia de serenidad, de paz, de continuación con el paisaje, que es verdaderamente increíble.
Las civilizaciones perecen, pero su arte perdura. Mi relación con las piezas prehispánicas y especialmente, concretamente, con las de las culturas del Golfo, se dio de una manera natural, absolutamente espontánea, desde la infancia. Y uno de los lugares que conocí en mis años de juventud no había sido descubierto, trabajado, rescatado, fue Quiahuixtlán. Ese cementerio totonaca que está en lo alto de una montaña que parece ella misma labrada por manos de escultores. Pues Xochicalco quiere decir Casa de las Flores. Imagínense ustedes cómo estaría esto cuando la gente vivía aquí, en toda su vida cotidiana, en un mundo que seguramente estaba lleno de grandes flores. Venir a Xochicalco para mí ha sido una cosa importante porque me ha hecho pensar que no nada más yo, sino muchos de los escritores mexicanos todavía no hemos aprendido a descubrir la riqueza temática tan extraordinaria que nos podría proporcionar el mundo de nuestros antepasados. Edmundo O'Gorman lo explicó muy bien. América no fue descubierta sino inventada. De una manera similar podríamos decir que Calatayud y las otras piezas únicas que forman el acervo de este maravilloso museo no fueron descubiertas sino recuperadas. En el caso del Templo Mayor y en el caso de estas figuras asombrosas, lo que me queda cada vez más claro es que es imposible no sentir ante ellas la reverencia que nos comunica con la reverencia que tuvieron en su momento los antiguos indígenas. Es una reverencia seguramente de tipo distinto, no hay aquí elementos cosmológicos y la estética hace las veces de intervención del sentimiento divino. Permanente asombro y búsqueda son compartidos tanto por el arqueólogo como por el escritor. En ambos estalla la necesidad de lo profundo, lo esencial. Octavio Paz, amigo y lector de Álvaro Mutis, dijo respecto a Macrol el Gaviero, que avisoraba tanto el paisaje físico como el moral. A propósito del Gaviero, personaje entrañable de Mutis, tenemos la colaboración de su creador. Dotado de gran sabiduría, Macrol, el Gaviero, ese personaje que se desliza entre la narrativa y la poesía de Álvaro Mutis. En su itinerario de gran viajero, Macrol cumple una parte del destino no cumplido por el propio escritor colombiano y encarna su gran devoción por el mar. Estamos viendo escenas de la cinta Mar Adentro, realizada por el cineasta José Ramón Miquela Jáuregui para el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Esta travesía a bordo del buque mercante Sonora es el pretexto para que Mutis nos revele los secretos de sus travesías marinas. En una situación como esta, lo importante no es saber a dónde vamos, es saber que partimos y que no importa a dónde vayamos, a ese sitio, también cuando lleguemos vamos a pensar en partir. Estamos moviéndonos, estamos cruzando el mar y eso es lo más importante. Y siempre me entra la fantasía de pensar, y si no es a ese lugar, ¿a dónde? No importa. Quien sabe sobre esto bastante es Macrol, el Gaviero. Bueno, para mí viajar en barco
ha sido desde niño una experiencia personal de encuentro con uno mismo. Y una de las características más especiales de la manera de ser de Macrol viene de una experiencia que yo tengo cuando tengo esa soledad y esa plenitud, ese momento de encuentro conmigo mismo y con el mar. Porque vivíamos en Bélgica, mi padre estaba en el servicio diplomático y fuimos 3 veces a Colombia en barco. Y esos 3 viajes fueron para mí la lección del mar. Me sentí tan feliz. Y además, el tiempo que pasas en el mar es un tiempo que te regalan. ¿De qué? ¿Qué obligación tienes? Ninguna. Un año antes de retirarme ya había escrito La nieve del almirante y había escrito Ilona. Uno se encarga de escribir en los aeropuertos, que es donde más se pierde tiempo en el mundo, en los aviones, que es donde también se pierde una cantidad de tiempo enorme, y en los hoteles. Yo no viví nunca de mi vocación literaria, jamás. Eso me permitió escribir lo que yo quisiera, ¿no? Es una posición frente al poder, ¿no? Y al derecho. Yo pienso que solo un poder que tenga un origen trascendente, un origen divino, puede definir el destino del hombre. Y he leído mucha historia, me apasiona la historia desde niño, y siempre me llamó la atención que el poder de origen divino me parece bastante más convincente que el inventado por los hombres, de los cuales cada vez desconfío más, ¿no? Hay una armonía tan grande en la extensión del mar, en estos pájaros, por ejemplo, maravillosos, que nos van acompañando y nos están diciendo: la vida está también aquí. Aíslate, vive tú mismo, dentro de ti, tu experiencia, pero estás en medio del mundo también. Aquí no hay nada distinto que la persona, lo que soy de verdad, frente a lo más verdadero que tiene el mundo, para mí, que es el mar. ¡Hey! ¿Los vieron? ¿En la ola? ¡Ahí están! Claro, tienes razón, ya los vi. Que van con la ola. Y ahí está Federico. Hey, Fede, ven acá. Anda, ya te vi. No te hagas. ¡Qué maravilla! Nos quedamos con esa frase que está al comienzo de la novela, La nieve del almirante. Una caravana no simboliza ni representa cosa alguna. Nuestro error consiste en pensar en que va hacia alguna parte o viene de otra. La caravana agota su significado en su mismo desplazamiento. Lo saben las bestias que la componen, lo ignoran los caravaneros. Siempre será así. Alfonso, rey de Aragón, decía que los libros son, entre mis mejores consejeros, los que más me agradan, porque ni el temor ni la esperanza les impiden decirme lo que debo hacer. En Asterisco les presentamos ahora nuestro elogio de los libros. Los escritores y poetas son viajeros incansables, navegantes con rumbo del universo imaginario. Tanto el novelista Alberto Ruiz Sánchez como el poeta Víctor Manuel Mendiola han plasmado en su obra el vértigo y placer que le suscita el viaje. En primer lugar, el viaje es como una de las grandes metáforas de la literatura. Está en Ilíada, la Odisea,
y en muchos, digamos, en obras increíbles de la literatura universal. En toda la tradición de la literatura mística, que es la tradición de la búsqueda de algo que nos rebasa, que está más allá que nosotros, que para algunos es Dios, pero para otros puede ser una mujer, por ejemplo, el amor de una mujer o el deseo de una mujer. En toda la tradición de la literatura mística, decía, lo importante es el viaje, es un viaje espiritual y físico al mismo tiempo. El viaje no solo mueve nuestras piernas y desplaza nuestro cuerpo, sino que provoca un desplazamiento en nuestra conciencia. Para mí viajar es también encontrar en la literatura una manera o una poética, una manera de hacer poesía, de hacer literatura diferente a la del realismo mágico. Y cuando hablas de viaje también estás hablando de un espíritu deportivo, de un espíritu, no solamente el espíritu grave, el que va a descubrir un gran territorio, sino también de un espíritu de ligereza y de diversión. Escritores de la colonia Roma que escriben sobre la colonia Roma no se dan cuenta que están reinventando la colonia Roma, no se dan cuenta que también es un libro de viaje y que tal vez para gente de otro continente eso pueda ser leído como una aventura. Podrías decir que la inmovilidad también provoca un viaje en la conciencia, que es un poco en la literatura antigua, es un poco la idea del taoísmo, ¿no? El viaje está en el fondo de todo lo que escribo. Incluso mi ciclo de novelas que tienen que ver con la ciudad de Mogador, pensándola como la ciudad del deseo, es un libro de viajes. Yo tengo dos poemas que me interesan mucho, que uno se llama Vuelo 294 y otro se llama Las 12 en Malinalco. Lo importante para mí es encontrar un mundo en el cual lo que para mí es cosa de todos los días, para otros es magia, y al revés. Tengo un poema que comienza diciendo: nuestra navegación comenzó el día 8 del mes de agosto. La mañana hervía bajo un sol de resolana y el calor aumentaba todavía más en cubierta. Desde la ventana del camarote vimos la bahía. Era un rumor que el viento enronquecía. Mi viaje favorito siempre es el que acabo de hacer o el que estoy a punto de hacer. La luz alzaba la onda que nos gana. Nosotros dos, cogidos de la mano, gozábamos los frutos del momento, el centelleo rápido y angosto. Subíamos a lejos tan cercano. Entonces se aclaraba un pensamiento. Todo es verídico en el mes de agosto. Participa ahora en Asterisco el poeta Eduardo Lizalde para comentar la iniciativa del Conaculta de editar la colección Libros del Milenio. La muestra Los Libros del Milenio trata de exhibir un conjunto de obras eminentes de distintos países, épocas y lenguas, conformado particularmente con ejemplares resguardados en nuestra bóveda del Fondo Reservado, en los estantes del Fondo México y en el acervo de colecciones especiales de la biblioteca. La exposición intenta solo ser un homenaje a los incontables libros del milenio, que son los editados y escritos en los más de 5 siglos que van desde la invención de la imprenta al final del siglo XX. Pero aunque la palabra libro, desde la impresión en tipos móviles de la Biblia latina, 1455, a manos de Gutenberg, significa conjunto de hojas o páginas de cualquier material impresas y encuadernadas en un volumen, los libros son objetos que tienen ancestros milenarios, entre los que cuentan tanto los antiguos rollos de papiros, pergaminos y otros materiales en que fueron escritas las obras de las culturas clásicas de Roma o Grecia, como los pétreos muros de las más antiguas culturas de todos los continentes en que se inscriben incontables documentos de escritura ideogramática o jeroglífica. Hemos dado a la exposición un sencillo orden cronológico que atiende a la época de la redacción original de las obras
independientemente de la fecha de su reimpresión, pues no poseemos, como es de suponerse, las ediciones originales de los libros producidos en los últimos 500 años del milenio y muy pocos incunables del siglo XV. Por lo que toca a las traducciones y reimpresiones de ilustres obras, de clásicos griegos o latinos, ellos se exhiben en las vitrinas que corresponden al año de su edición. Felipe Camino Galicia, mejor conocido como León Felipe, creó una sólida obra poética mezcla de arrebato místico y compromiso político. Exiliado en México por la Guerra Civil Española, se integró a su vida cultural y ejerció influencia importante en las generaciones de poetas que lo seguían. Lo recordamos ahora en Asterisco con su poesía. Autorretrato. Qué lástima. Qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de este tiempo lo mismo que los poetas de hoy cantan. Qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria. Qué lástima que yo no tenga una patria. Sé que la historia es la misma siempre que pasa desde una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza, como pasan esas tormentas de estío desde esta aquella comarca. Qué lástima que yo no tenga comarca, patria chica, tierra provinciana. Debí nacer en la entraña de la estepa castellana y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada. Pasé los días azules de mi infancia en Salamanca y mi juventud, una juventud sombría en la montaña. Qué lástima que no pudiendo cantar otras hazañas, porque no tengo una patria ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa ni una espada. Y soy un paria que apenas tiene una capa. Venga forzado a cantar cosas de poca importancia. Decía Stendhal que el placer de escribir es el mismo de leer, sublimado por unas gotas más de intimidad. Javier Aranda Luna continúa respondiendo la pregunta sobre qué leen nuestros escritores. Unos meses antes de su muerte, visité a Luis Cardosa y Aragón. Después de una breve plática, me pidió acompañarlo a su biblioteca. Quería mostrarme Lázaro, uno de sus últimos poemas. Poema extenso e intenso, cuyo centro es la resurrección. En el camino le recordé que en alguno de sus libros cifraba las 2 fechas de los hombres en un parpadeo. También me dijo, la resurrección es un parpadeo. Y en un parpadeo descubrí que su biblioteca se había reducido a unos 20 o 30 libros donde sobresalían algunos clásicos griegos y latinos publicados por la Pléyade, los simbolistas franceses y algunas novedades que había recibido de sus amigos. ¿Y su biblioteca?, le pregunté. Ahí está, me dijo. Los demás libros se los regalé a la Universidad de Guatemala. ¿No los extraña? No, repuso. Los libros que leí siguen siendo míos. Cardosa y Aragón seguramente habría compartido la idea de su amigo Fernando Benítez, la de poner en sus tarjetas de presentación, debajo de su nombre, lector de novelas. Novelas que podían ser, para Cardosa, plaquettes de poemas, ensayos, crónicas y libros como la Biblia, que releía para pulir su propio estilo. Para el autor de Pequeña Sinfonía del Nuevo Mundo, la poesía podía encontrarse, de hecho, en cualquier volumen bien escrito. Alguna vez Octavio Paz me comentó lo siguiente: desconfíe de las personas que solo leen poesía. Tenía razón. Algunos jóvenes que se jactan de leer solo poesía y de escribirla ofrecen con frecuencia estructuras vacías, artefactos con manivelas que solo producen ruido. A partir de ese comentario, descubrí que los grandes poetas leen, como se dice,
de todo. Álvaro Mutis es un devoto de la historia y la biografía a quien debo, por su entusiasmo, Chateaubriand y el Cardenal de Retz. A Jaime García Terrés le atraía la crítica literaria que rayaba en lo policíaco, como las páginas de En busca de J.D. Salinger, de Ian Hamilton, o los sofisticados juegos de palabras de Joyce. A Ramón Xirau le han atraído, desde hace tiempo, las utopías y distopías de Platón, Moro, Campanella, Orwell, Huxley. A Francisco Cervantes, novelas como El Estandarte o El Barón Baje, de Lernet Holenia, que ha releído no sé cuántas veces y en las que ha encontrado atmósferas similares a las que empleara Rulfo en su narrativa. La relectura entre los escritores es frecuente. Establecen lazos con otros escritores, con quienes conversan en silencio. Para ellos siempre hay algo nuevo de qué hablar, aunque los temas sean los mismos. La muerte, el amor, los celos, el horror de la guerra, la figura que traza un ave en su vuelo, el nacimiento de un día que siempre será el primero, las idénticas ondas del mar que siempre son otras y las mismas. Un libro, en efecto, es un espejo que nos ofrece todos los días una imagen distinta. El antiguo Colegio de San Ildefonso es la sede de la exposición sobre los mayas, una de las más ricas y originales civilizaciones del mundo. Esta exposición representa la primera ocasión en que se ofrece una visión de conjunto de todo el mundo maya. Después de presentarse durante 6 meses con gran éxito en el Palazzo Grassi de Venecia, por fin llega a la capital mexicana la más importante exposición que sobre los mayas se ha montado a la fecha y que podrá admirarse hasta el último día de diciembre en el antiguo Colegio de San Ildefonso. La exposición tiene 557 piezas, o sea, es enorme, que provienen de alrededor de 40 museos de México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Es decir, museos que se ubican en todo el área maya, en todo lo que es el área maya. Entonces, la cantidad de piezas, la variedad de regiones, de grupos mayas que están representados aquí, de periodos cronológicos, porque abarcan todo el periodo prehispánico, es lo que hace que esta exposición pues sea la más completa, digamos, que se ha realizado sobre mayas. Uno de los aspectos más sorprendentes de la exposición es que en ella se incluyen piezas provenientes de las excavaciones arqueológicas más recientes y piezas que son joyas de diversos museos de la región maya que han sido reunidas por primera vez. En su carácter de curadora de la muestra, Mercedes de la Garza nos habla del criterio que se utilizó para seleccionar las piezas en exhibición. Sí, las piezas se seleccionaron buscando hacer una exposición de arte maya, o sea, mostrar los valores plásticos extraordinarios de la cultura maya. Pero al mismo tiempo, esas obras de arte que por sí solas hablan, por su perfección estética, nos dan una visión muy general de lo que fue la cultura maya en la época prehispánica. Entonces también pretendemos eso, con la organización temática del guión científico de esta exposición, se pretende dar una visión general del pueblo maya, sus principales logros culturales, sus vínculos con otros pueblos mesoamericanos, su ubicación en su contexto histórico. La exposición está dividida en 9 apartados temáticos: hombre y la naturaleza, la ciudad, tejido social, los grandes señores, escritos para la eternidad, los vecinos, vida cotidiana, el hombre y los dioses y el hombre. Además de admirar un altar de Copán que jamás había salido de Honduras, las máscaras en jade de Calakmul, figurillas de Jaina, el perfil del rey de Palenque. Vale la pena comentar que la exposición está acompañada por un impresionante volumen, coordinado por Peter Schmidt,
Mercedes de la Garza y Enrique Nalda, en el que se reúnen 28 ensayos que nos dan una visión panorámica de la cultura maya al iniciarse con La historia de la exploración arqueológica, a cargo de Ian Graham, y concluir con Los mayas en los tiempos modernos, escrito por Jean Devois. Decía el francés Duclos que el que sabe leer ya sabe la más difícil de las artes. Por ello, en Asterisco reiteramos nuestra invitación a la lectura a través del elogio. Bueno, es necesario leer si eres un ser humano pensante, no especialmente si eres cantante o no. De todos modos, cualquier artista necesita de otras artes para alimentarse, si no queda como muy encerrado en su medio, ¿no? En las preocupaciones de su oficio estrictamente. El momento de que tú has leído historia, en el caso, por ejemplo, de las óperas, ¿no? Si tú no has leído historia del siglo XIII, XIV, XV, ¿cómo puedes entender un personaje? ¿Cómo puedes cantar a Julieta en Romeo y Julieta si tú no has leído Shakespeare? Y leer pues siempre abre a otras posibilidades, ¿no? Y no solo de entretenimiento, sino inclusive de sensibilidad. Creo que, bueno, para mí leer es mitad de la vida. No es lo mismo haciendo Schoenberg si tú no conoces el entorno de Schoenberg, ¿sí? El entorno de pintura de Schoenberg, ¿no? Lo mismo pasa con, bueno, pues con todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Si tú no lees literatura, poesía, ¿sí? La poesía es lo más cercano a la música, ¿no? Entonces, te vuelves cojo. Últimamente leo más ensayo y poesía que ficción. Pero de repente sí me echo alguna novela. Sobre todo estos relatos cortos de 50, 60 páginas me encantan. Biografías, porque también mucho se va uno con la idea de que el cantante es ya así. No es cierto. Callas pasó por toda su etapa de no ser aceptada, de no ser, ¿no? Entonces, biografías de otras gentes. Hay una novela que habla de la respiración en particular, que es La muerte de Virgilio, de Hermann Broch. No habla particularmente de cantar, pero sí es como el aliento de escribir, y la respiración está como... Es una novela poética, digamos, es una novela extraordinaria. Especialmente a mí me gusta Saramago, vamos, eso es lo que he leído, y ahorita también estoy leyendo cosas del siglo XIII y XIV. Hay una novelita también de Nina Berberova, que es una escritora rusa, que se llama La acompañante, y entonces habla de la vida de los que están alrededor de un cantante. Entonces el cantante está brillando, la cantante en este caso está brillando, y nunca sabemos como cuestión principal qué le pasa a los que están juntos. El libro es el que te trae a ti en realidad, ¿eh? Uno no compra el libro te compra. Yo creo que hay muchísimas razones para leer. La que se me ocurre, no primero porque es una de las cosas que vengo diciendo desde hace mucho tiempo, yo creo que quien no lee no tiene imaginación, y quien no imagina casi le es imposible poder vivir con libertad. Yo no creo que sea necesario el hábito de la lectura. Esa es una idea que los que nos gusta leer tenemos, pero pues es una superstición. El único ejercicio real que tiene el cerebro es la lectura y la matemática. Digamos, ejercicio en el sentido de aeróbics. El culto al libro es una venerable tradición judio-cristiana, pero aceptar de antemano que es positivo, estimulante y que hace mejor a los seres humanos, yo creo que habría que discutirlo. Yo creo que la lectura abre el mundo, la mente a otras realidades, lo cual le permite a un lector poder tener un bagaje emocional, un bagaje imaginativo y un bagaje cultural muy distinto al que no lee. No hay ninguna prueba de que la lectura haga mejores a los seres humanos ni a las sociedades.
la persona que lee tiene más aptitudes para divertirse en el cine, para divertirse en el fútbol, para divertirse en el amor, para divertirse en un bar. Sociedades altamente alfabetizadas como la alemana en 1933 o la argentina en los años 70 se hundieron en situaciones atroces. Es una actividad que expande el espíritu y yo supongo que si alguien le dijera, ¿usted prefiere ser mejor o peor? Todo el mundo diría, yo prefiero ser mejor. Bueno, pues una de las maneras de ser mejor persona en todos los sentidos es leer. Los grandes dictadores de nuestro siglo aparecieron con un libro en la mano. Lenin con el Estado de la Revolución, Hitler con Mi Lucha, Stalin con los fundamentos del leninismo, no se diga Mao con el libro rojo. Las novelas de Alejandro Dumas me parecen una lectura básica, ¿no? Rojo y Negro, Stendhal. Me gusta mucho Marcel Proust. Todo en busca del tiempo perdido. La piel de Zapa de Balzac, La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán. Una que se llama Un amor de Swann, que es la novelita central que aparece en el primer capítulo, que me parece, digamos, la escritura o el libro más importante sobre los celos. Los ensayos de Montaigne. He releído últimamente las novelas de Virginia Woolf y sobre todo Alfaro. Me parece una novela sobre lo que son las mujeres. Los pensamientos de Pascal. No sé, es una infinidad de cosas. Antes de concluir nuestro programa, le sugerimos ahora algunas lecturas que nos presenta Claudia Hernández de Valle Arizpe. Recientemente Ediciones Era, Conaculta y la Fototeca Nacional de Lina en Pachuca editaron 2 libros en su colección Fototeca. Se trata de Las soldaderas de Elena Poniatowska y de Imágenes de Pancho Villa de su biógrafo Friedrich Katz. Son libros con un buen tiraje de 4,000 ejemplares en los que resulta fácil irse primero sobre el material fotográfico porque se trata de un material realmente espléndido que atrapa el ojo de manera instantánea en la desgastada y por demás refutable idea de que una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí en estos libros no sucede tal cosa, la verdad es que los textos, los ensayos incluidos en estos libros apoyan y refuerzan notablemente el material fotográfico. Y muy en el estilo que ha caracterizado la escritura de Poniatowska, este ensayo incorpora las voces de no pocas soldaderas. Por ejemplo, María Quinteras, Petra Ruiz, apodada la Echavalas, o Petra Herrera, quienes disfrazadas de hombre combatieron en muchas batallas y alcanzaron altos honores. En este ensayo se cita a John Reed, tanto como a Mariano Azuela, a Rafael F. Muñoz, a Heriberto Frías, y en particular a Nelly Campobello, en cuya obra y figura se detiene la autora con un alto sentido de justicia. El otro libro al que me quiero referir hoy es, decía yo, Imágenes de Pancho Villa de Friedrich Katz, con fotografías que proceden en su totalidad del fondo Casasola que resguarda la Fototeca de Lina desde el año de 1976. Seducido desde hace décadas por la figura de Villa, Katz traza aquí las líneas para una somera revisión histórica con notas biográficas bajo la idea de situar al personaje, al estratega militar y al hombre en el que se combinaron de manera alucinante vicios y virtudes. ¿Cómo leer estos libros? Primero el texto, después las imágenes, viceversa, es cuestión de gustos. Lo más seguro es que se lea de manera campechana. Finalmente, no quiero dejar de hablar
rápidamente sobre otra publicación, la revista Alquimia, una publicación cuatrimestral que de hecho es también el órgano informativo del Sistema Nacional de Fototecas, creado en 1993. Y si tomamos al azar cualquiera de estas revistas, por ejemplo, esta consagrada a Tina Modotti, veremos que hay todo tipo de textos y muy buenos autores. Hay uno de Antonio Saborit, otro de Rosa Casanova, escribe también Germán Liz Arzubide, el poeta estridentista, sobre Tina Modotti, su amiga, y hay también correspondencia de Tina Modotti a Manuel Álvarez Bravo. Así termina nuestro programa de hoy. Les queremos agradecer el habernos acompañado en este programa especial de Asterisco, en esta ocasión con la reunión de lo mejor que sobre la literatura y los escritores les habíamos presentado. Los esperamos la próxima semana en un programa más. Gracias y hasta entonces.